Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video hablaremos de un tema de gran importancia para todos aquellos que ya estamos por arriba de los 40 años. 3 medidas sencillas para evitar un ataque al corazón. Aquí vamos. Muchas personas cuidan a su automóvil mejor que a su propio cuerpo. Se preocupan por cambiar el aceite, realizar la afinación periódica y utilizar la gasolina apropiada, pero posponen la atención de su organismo e incluso olvidan al más importante de sus componentes, el corazón. Todos los órganos del cuerpo trabajan incansablemente, pero como el corazón, ninguno. En la vida de una persona, el corazón habrá de latir millones de veces, con fuerza, para impulsar sangre a todo el organismo antes de detenerse para siempre. La prueba más obvia del fallecimiento de un individuo es su corazón paralizado. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y comprenden, fundamentalmente, enfermedades de los vasos sanguíneos, trastornos que afectan a los músculos y las válvulas del corazón, defectos cardíacos congénitos e infecciones del corazón. Los síntomas de enfermedad cardiovascular en los vasos sanguíneos incluyen angina, es decir, dolor, molestia u opresión en el pecho; disnea, esto es, sensación de falta de aire; dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frío en piernas o brazos; y dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, el área superior del abdomen o la espalda. A su vez, los síntomas por alteraciones en el músculo cardíaco pueden incluir lo siguiente: disnea, edema, o sea, hinchazón de tobillos y pies; arritmias, que son latidos irregulares que se caracterizan por sensación de aleteo en el pecho, latidos acelerados o latidos lentos; cansancio, mareo, aturdimiento y desmayos. Además, el corazón tiene 4 válvulas que se abren y cierran para dirigir el flujo de sangre. Los síntomas por alteraciones en alguna de ellas incluyen angina, disnea, edema de pies o tobillos, arritmias, cansancio y desmayos. Por su parte, los defectos cardíacos congénitos graves son trastornos con los que una persona puede nacer y suelen manifestarse clínicamente al poco tiempo del nacimiento. Los síntomas del defecto cardíaco en niños puede incluir cianosis, es decir, color de piel gris pálido o azul; edema en las piernas, el abdomen o el área que rodea los ojos; y dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso. Los defectos cardíacos congénitos menos graves suelen diagnosticarse hasta más adelante en la infancia o durante la adultez. En estos casos, los signos y síntomas comprenden dificultad para respirar y cansancio fácil al iniciar algún ejercicio físico, y edema de manos, tobillos y pies. Ahora bien, los síntomas por infecciones del corazón incluyen fiebre, disnea, debilidad o fatiga, edema en las piernas o el abdomen, arritmias, tos seca o persistente y erupciones cutáneas o manchas inusuales. En resumen, como se puede observar, los signos y síntomas más frecuentes relacionados con problemas cardíacos son angina de pecho, disnea, edema de tobillos y pies, arritmias y desmayos. Estos son los primeros signos de advertencia de una posible enfermedad del corazón y aparecen mucho antes de diagnosticarla.
por lo que es necesario tenerlos en mente para acudir a consulta médica si se llegan a presentar. Existen factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Algunos de ellos no se pueden controlar, pero hay otros que sí. Los factores de riesgo de enfermedades cardíacas que no se pueden modificar para tener control sobre ellos son edad. El riesgo de enfermedades del corazón aumenta con la edad. Los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen un mayor riesgo. Sexo. Algunos factores de riesgo pueden afectar de manera diferente a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, el estrógeno brinda a las mujeres cierta protección contra las enfermedades del corazón, pero la diabetes mellitus aumenta más el riesgo de enfermedades del corazón en las mujeres que en los hombres. Etnia. Ciertos grupos tienen mayores riesgos que otros. Por ejemplo, los afroamericanos son más propensos que los blancos a tener enfermedades del corazón, mientras que los hispanos son menos propensos a sufrirlas. Y también historia familiar. Las personas enfrentan mayor riesgo si tienen un familiar cercano con antecedentes de una enfermedad cardíaca a una edad temprana. Afortunadamente, hay factores en los que sí se puede intervenir para reducir las probabilidades de sufrir enfermedades del corazón. Aquí van. Presión arterial. La presión arterial alta, o sea, la hipertensión, es un enorme factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Por tanto, es importante que las personas revisen regularmente su presión arterial y, en su caso, tratarla. Colesterol y triglicéridos. Los altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre pueden obstruir las arterias y aumentar el riesgo de enfermedad coronaria y ataque al corazón. Peso corporal. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, pues se vincula con otros factores de riesgo como los altos niveles de colesterol y triglicéridos, la hipertensión y la diabetes mellitus. Dieta. Se debe llevar una dieta baja en grasas, sal y colesterol. Se recomienda evitar las grasas saturadas como mantequilla, grasa sólida y grasa de cerdo. Tratar de reemplazar estas grasas por aceites como el aceite de canola, oliva, cártamo, sésamo y girasol. No se debe consumir alimentos que contienen mucha sal, pues esta contribuye a la hipertensión arterial. También se aconseja limitar los azúcares agregados. Ejercicio físico. El ejercicio fortalece el corazón, disminuye el estrés, mejora la circulación y ayuda a mantener un peso saludable, así como a reducir el colesterol y la presión arterial. Se recomienda hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminatas rápidas, trote o ciclismo, por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos. Bebidas alcohólicas. Beber demasiado alcohol puede aumentar la presión arterial y añadir calorías adicionales, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Tabaquismo. El tabaquismo eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Estrés. El estrés intenso puede desencadenar un ataque cardíaco, pues el corazón se acelera y la presión arterial aumenta. El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas. Diabetes mellitus. La mejor forma de prevenir la diabetes es a través de la dieta y la actividad física. La presencia de diabetes duplica el riesgo de enfermedad cardíaca. Esto se debe a que, con el tiempo, el alto nivel de azúcar en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Además, aumenta las probabilidades de hipertensión y colesterol alto. Y sueño. Si no se duerme lo suficiente, se incrementa el riesgo de hipertensión, obesidad y diabetes, lo que aumenta
obviamente, el riesgo de enfermedades del corazón. Todo esto es muy importante, pues se estima que con solo eliminar el tabaquismo y controlar la presión arterial y el colesterol, se lograría impedir 9 de cada 10 ataques al corazón.